Ahí está. Bueno, buenas noches formales para todas y para todos. Hoy vamos a hacer una reunión un poco más corta de lo habitual. Bueno, según cómo se dé, no nos vamos a adelantar. La idea de hoy es, primero, anticiparles, ir anticipándoles lo que va a ser la monografía final, ¿no? Que siempre estábamos diciendo, bueno, vamos a adelantar cómo van a ser las consignas, y bueno, nunca adelantamos nada. Eso por un lado, y por el otro también, están en la mitad del desarrollo del parcial, así que bueno, cualquier dificultad, obstáculo, cuestión que podamos conversar acá entre todas y todos los que estamos, también es una oportunidad para eso. Bueno, primero que nada, el trabajo final monográfico, la monografía, es un trabajo que ustedes van a contar con una amplia libertad, ¿sí? Ya eso les habíamos anticipado, ¿no? Y esta amplia libertad tiene que ver con que ustedes tienen que establecer una relación entre, bueno, que es el objetivo, además de este práctico, entre literatura e historia, entre literatura y política. Literatura en sentido muy, muy amplio, ¿sí? Literatura puede incluir el género, los géneros literarios clásicos, ¿no? Poesía, novela, cuento, dramaturgia, ¿no? Teatro, pero también podemos incluir dentro de la literatura historietas, canciones, ¿sí? También esto podríamos incluirlo también dentro del campo literario. Esa es una opción, y también cuando hablamos del campo literario, podemos decir que vamos a establecer, o podemos establecer, una relación también entre literatura y campo intelectual en sentido amplio, ¿sí? Un grupo intelectual que les parece que surge en ese momento en que, ahora voy a decir, bueno, hay una época histórica en particular, todos los cuatrimestres nosotros cambiamos la época histórica de la monografía. La época histórica de la monografía, este cuatrimestre va a ser postdictadura y transición democrática, ¿sí? Ahí también no vamos a citar a ver unos años tan específicos, por supuesto, ¿no? La transición democrática uno lo puede llegar a pensar desde casi junio de 1982, digamos, mientras uno puede justificarlo, ¿no? Uno, no, digamos, sabemos que siempre que uno pone fechas, lo hace a veces con un sentido pedagógico, con un sentido político, ¿no? Pero bueno, digamos, mientras uno pueda justificar por qué pone esa fecha y por qué les parece que en junio del 82 empieza la transición democrática, está perfecto, ¿no? Alguien lo puede decir, no, empieza en diciembre del 83, ¿no? A ver, por supuesto esta fecha, junio del 82, está referido al fin de la guerra de Malvinas, ¿no? El fracaso militar, el fracaso de la dictadura militar en la guerra de Malvinas, que por supuesto eso dio lugar después a una transición democrática que en el caso de Argentina fue una de las más de las mejores, por lo menos en todas las dictaduras de América Latina, ¿no? Sabemos que las transiciones democráticas en los diferentes lugares del Cono Sur fueron a veces pactadas, ¿no? Distinto fue la situación chilena, distinta fue la situación brasileña, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lo pagamos muy caro, ¿no? Pero el hecho de que el gobierno militar haya fracasado en su tentativa de justamente que hacía su rol específico, ¿no? El rol militar. Mostró hasta su fracaso, que ya había manifestado en los aspectos económicos, políticos, lo manifiesta también en el aspecto militar. El hecho de que haya fracasado en la guerra de Malvinas hace que justamente lo obliga justamente a una transición democrática donde no va a haber demasiados pactos preexistentes, ¿sí? No va a haber, digamos, después sabemos que la transición democrática que va a emprender el gobierno de Raúl Alfonsín va a producir un hecho que es inédito, no solamente en América Latina, sino la verdad que en todo el mundo, que es el juicio, ¿no? A las dictaduras militares, ¿no?
Hay solamente un caso, ¿no?, de enjuiciamiento así a las cúpulas de las juntas militares, es el caso de la dictadura de los coroneles en Grecia. Ese solamente, y el caso también de Argentina. Alguien puede decir, bueno, empieza en diciembre del 83 cuando asume Alfonsín, empieza en octubre del 83 cuando Alfonsín gana las elecciones. Digamos, los límites son, los precisa uno, ¿no?, como en toda investigación, siguiendo diferentes criterios, ¿no?, pedagógicos, políticos, pero bueno, por supuesto, dentro del campo de lo científico. El otro punto que nosotros vamos a trabajar como, digamos, como interrogante, ¿no?, de la monografía, tiene que ver con las disputas por la definición de lo nacional. Ahora vamos a ver qué significa esto. Bueno, de hecho, ustedes el jueves ¿no?, tienen una charla que modera otra profesora de la casa, ¿no?, del práctico de religión y política, ¿no?, y van a ver unos especialistas que trabajan básicamente lo que va a ser casi el tema de la monografía, ¿no? Justamente la charla se llama Entre la postdictadura y la transición democrática, disputas por la definición de lo nacional en los años 80. Ese es el marco general, es el marco de época, y a partir de ahí ustedes tienen que establecer una relación con la literatura. Ya les digo, la relación con la literatura puede ser como lo que venimos haciendo hasta ahora, tomar una novela, un relato, un cuento de los años 80, entre el 82 y el 89, no, digamos, eso ya les digo, ¿no? Es bastante flexible, ¿no? Y decir, bueno, qué cuestiones aparecen ahí, ¿no? ¿Cómo, en definitiva, ese relato de ficción puede ser pensado como un documento de época? Y justamente, ¿qué aparece en ese relato de época respecto a la definición por lo nacional? Y ahora después vamos también a ir a algunas precisiones sobre eso. Como les dije antes, es muy amplio, tan amplio que ya les digo, puede ser novela, cuento, pueden ser también revistas de la época. Sé que ahora se complica bastante bueno, por supuesto por la virtualidad y porque, bueno, van a estar cerradas las hemerotecas probablemente, bueno, ya lo están, no creo que abran de acá a mes y medio que tienen que entregar la monografía. Pero bueno, si hay algunas bibliotecas virtuales donde aparezcan revistas de la época, ¿no? Que pueden ser políticas, pueden ser satíricas políticas, ¿no? Está en la época la revista Humor, ¿no? La revista Sex Humor, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que pueden aparecer. Esa es una opción, ¿no? ¿Por qué pensamos también, bueno, la disputa, la definición de lo nacional en los años 80? Ustedes saben que, por supuesto, la dictadura militar que tras el golpe del 24 de marzo de 1976 establece una forma siniestra, ¿no?, que caracterizaríamos de terrorismo de Estado, ¿no? Una nueva forma del Estado aparece en Argentina de manera sistemática, que es el Estado terrorista, ¿no? Es decir, un Estado que, lejos de garantizar la vida, ¿no?, la seguridad, etcétera, ¿no?, y todas las funciones que hacen al Estado, lo que hace es matar a sus propios ciudadanos, ¿no? Y basados en una secuencia, que es la secuencia secuestro, tortura, desaparición y muerte de las personas, realizada por el Estado de manera sistemática, ¿sí? Sabemos que las personas son secuestradas de sus casas o de sus lugares de trabajo, frecuentemente desde sus casas, frecuentemente de noche, son llevadas clandestinamente a centros clandestinos de detención, a comisarías, son torturadas, son muertas en la mayor cantidad de los casos, de las situaciones, perdón, y después no se le devuelve también en la mayor cantidad de las situaciones el cadáver a sus familiares o a sus seres queridos, ¿no? Con lo cual también se genera todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, donde el Estado además desconoce el paradero de los ciudadanos a los que asesinó. Bueno, esa es el cuestión que se comienza a dar en Argentina de manera sistemática y por millares a partir
del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, ¿sí? Entonces, es una época que uno no puede más que caracterizar de horrorosa, ¿no? De siniestra, y donde una vez que esa época termina, necesariamente una nación comienza a hacerse una pregunta respecto de por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y en ese sentido la historia por eso también es tan importante. Y entonces, en ese sentido, ¿cuándo empezó? Se comenzó a preguntar el campo intelectual, el campo político y también el campo literario, ¿cuándo empezó el horror en Argentina? ¿Cuándo empezó el terrorismo en Argentina desarrollado de manera por el Estado? Algunos lo van a encontrar en la época de Rosas, ¿no? Otros lo van a encontrar en el plan de operaciones de perdón, de Mariano Moreno, digamos. Pero bueno, la literatura también, ¿no? Y sobre todo la literatura de esa época, se hace preguntas sobre lo nacional, porque en cierta forma una sociedad que atraviesa una situación tan traumática, necesariamente se va a preguntar cómo fue el origen de esto, cómo fue que terminamos en esto, cómo fue que terminamos en un estado que en definitiva mata a sus propios ciudadanos, ¿no? Los mata, los desaparece y no se sabe el paradero de las víctimas. ¿Cómo se llegó a esa situación? Entonces, el origen por lo nacional, por el ser nacional, el origen por el horror, ¿dónde empieza la violencia política? Va a ser una gran pregunta de todas estas, de muchísimas cuestiones literarias, ¿no? Además de, por supuesto, de debates políticos. En ese sentido, recién decíamos, ¿no? Hay una, siempre cito casi la misma, pero porque funciona muy bien para poder dar cuenta, ¿no? Ustedes saben que hay un cine que es considerado un cine como de la transición democrática, ¿no? Y aparece la historia oficial, ¿no? Películas como La noche de los lápices, o películas como Camila, ¿no? Y me quiero detener justamente en Camila, ¿no? ¿Qué hace Camila de María Luisa Bember, esta película de 1984? Toma una situación de la época de Rosas, es decir, una mujer perteneciente a los sectores privilegiados que se enamora de un sacerdote y que es fusilada por orden de Juan Manuel de Rosas, ¿no? En el siglo XIX, pero ¿para qué lo hace? No para narrar una historia que, bueno, que pertenece, ¿no? Sino para decir, bueno, acá encontramos, ¿no? El origen también de una cierta forma del horror. O sea, ¿para qué sirve Camila, en definitiva? Es para hablar del horror reciente, ¿no? Del pasado, del pasado más reciente, ¿no? Del pasado que remite al siglo XIX. Y de hecho vamos a ver muchísimas novelas que, ya les digo, que buscan eso en la época de Rosas. Hay otras novelas, les voy a citar ahora algunas. Bueno, hay una novela muy paradigmática de la dictadura militar que se llama Respiración Artificial. Recuerden siempre nosotros cómo nos hacemos esa pregunta cuando analizamos novelas por el nombre. Respiración Artificial es una novela de 1980 y fíjense, una novela de 1980, ¿no? Que se llama Respiración Artificial. Justamente cuando la nación, ¿no? Aparece casi como muerta porque el Estado está matando, una novela pretende a partir de la literatura darle vida, darle respiración artificial a esa nación que aparece aparentemente muerta. Bueno, esa novela, que es de Ricardo Piglia y que aparece como paradigmática de la dictadura, se sitúa en dos épocas. Una época es justamente la época de Rosas y otra época es la del tío del protagonista, del que narra, que va a terminar siendo desaparecido por la dictadura, ¿no? Hace un paralelo entre las dos épocas. Hay otra novela, es una novela de 1984, que se llama En el corazón de junio, de Luis Guzmán, y que se vale de varias estrategias, pero acá también aparece esa pregunta. Bueno, aparte de respiración artificial, fíjense que es casi un acróstico de República Argentina, ¿no? Los dos empiezan RA, ¿no? Eso tampoco parece casual, ¿no? En el caso de En el corazón de junio, también vamos a ver que se sirve de diferentes estrategias la novela para narrar el horror de la dictadura militar, pero intenta encontrar el origen del terrorismo de Estado en
el 16 de junio, y por eso la novela se llama En el corazón de junio, el 16 de junio de 1955. Todos conocemos los hechos del 16 de junio de 1955, ¿no? Durante la mañana, durante el mediodía, unos aviones con la inscripción de Cristo vence, tiran bombas en la Plaza de Mayo, ¿no? Con la intención de matar a Perón, y matan a 300 civiles, ¿no? Que bueno, nunca se precisó exactamente las víctimas en Plaza de Mayo de ese día, ¿sí? Ni de las víctimas ni de los heridos en Plaza de Mayo. Por la noche, sabemos que el 16 de junio es conocido porque grupos pertenecientes al peronismo queman varias iglesias, ¿no? En el marco del conflicto de Perón con la Iglesia Católica. Ahora bien, por largos años, increíblemente, el hecho fue más recordado por la quema de iglesias de la noche que por la matanza indiscriminada a civiles del mediodía. Bueno, a ver, con El corazón de junio es una novela que intenta encontrar, como muchísimo cine político también, el origen de la violencia en ese hecho, ¿no? Es un Estado que de repente, ¿no? Una parte del Estado de las fuerzas militares, ¿no? Que están destinadas justamente a custodiar a sus ciudadanos que se vuelven contra los propios ciudadanos. Entonces encuentra ahí un cierto origen. O sea, lo que se está preguntando toda esta literatura es por qué llegamos a esta situación de horror, ¿no? Y entonces eso implica preguntarse por el ser nacional, por lo nacional, etcétera, ¿sí? Eh, Podemos pensar muchísimas cuestiones. Bueno, otra de las formas que puede tomar la monografía es tomar los tópicos que nosotros pensamos a lo largo de este práctico, ¿sí? Se acuérdense que tenemos tópicos, bueno, la invasión, uno de los tópicos es justamente, al que nos referimos a veces, es la ausencia de literatura erótica, ¿no? Que nos hemos referido también en varias ocasiones, ¿no? En varias ocasiones dijimos, en Argentina no hay un gran corpus de literatura erótica, ¿no? Y eso puede estar relacionado con ese origen fundacional, ¿no? Que siempre decimos en el matadero de Echeverría, donde el sexo aparece ligado a la violencia, ¿no? A la violación. Eso se repite constantemente, dice. Entonces no hay la carne generalmente, o el cuerpo lejos de ser gozado, generalmente es torturado o generalmente es desaparecido. Por eso, ¿por qué digo eso? Porque hay una época justamente, para quien no quiera tomar algo de literatura estricta, sino que quiera tomar revistas de la época, en esa época se produce, como suele suceder después de periodos de represión, ¿no? De represión que también suele ser represión sexual, una época en Argentina a la que se le suele denominar, siguiendo el mismo criterio que la época post-franquista en España, el destape, ¿no? La época del destape, la época de una profusión de literaturas eróticas, perdón, de revistas eróticas, ¿no? Entre ellas Humor, por ejemplo, deriva en Sex Humor. Hay otra revista que se llama Libre, ¿sí? Hay otra revista que se llama La Semana, que también da su visión del destape erótico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque fíjense las consecuencias, ¿no? Del terrorismo de Estado y las consecuencias del horror. Todas esas revistas solían tener en un mismo movimiento, primero, una sexualización que frecuentemente, si no siempre, por supuesto, tenía que ver con la objetivación femenina, ¿no? Con la mujer como objeto del deseo sexual, que era el destape, mostrar mujeres desnudas, ¿no? Y siempre vistas bajo el ojo femenino, o sea, reproducir en definitiva de una manera violenta el sistema patriarcal. Pero la violencia venía de otra manera también, porque generalmente esas revistas aparecía el show del destape erótico en continuidad con testimonios respecto a las torturas de los cuerpos durante la dictadura, ¿sí? Por parte de
mujeres o varones que hubieran sobrevivido durante la dictadura. Fíjense entonces lo complejo, ¿no? Después que se pasa de una situación así, y cómo en definitiva eso no es, ¿no? Exactamente lo que uno podría pensar, el festejo del cuerpo, sino que en una misma revista aparecían las dos cuestiones, ¿no? La perversión, ¿no? La sociedad patriarcal en su máxima expresión, ¿no? Y el horror también en su máxima expresión, ¿sí? Es cierto acá lo que señala Alejandro, ¿sí? Es la chica se llama, creo, Natalia, ay, no me acuerdo, Milanesi, ¿sí? Salió hace unas semanas un libro que se llama El Destape, la cultura sexual en Argentina después de la dictadura. Acá me dice Alejandro, y la autora, si no me equivoco, es Natalia Milanesio, ¿no? El libro también se los recomiendo para los que quieren tomar esa beta, ¿no? Porque ya les digo, pueden ser canciones, pueden ser revistas, pueden ser historietas, pero bueno, ya les digo, centrado justamente en estas cuestiones. Ya les digo, la consigna es una consigna libre, es una consigna amplia, y donde estamos abiertos también a las propuestas de ustedes, ¿sí? O sea, por eso también nos tomamos todo este tiempo, todo este tiempo que van a ver que no es mucho, la verdad que van a ver, no les voy a mentir, no nos quedan después demasiadas clases, más allá de que ustedes saben que siempre cuentan con nosotros por WhatsApp, por todas las vías, ¿sí? Por el mail. Saben que aparte pueden llamar por teléfono, ¿no? Para eso están también los teléfonos, ¿no? Pueden conectarse con nosotros cuando quieran, pero no es demasiado tampoco el tiempo que nos queda. Pero bueno, estamos abiertos también a lo que ustedes quieran hacer, siempre que, por supuesto, respetemos de alguna manera relación, literatura, en sentido muy amplio, campo literario o campo intelectual, ¿sí? Pueden ser una serie de autores, puede ser un autor, pueden ser revistas, pueden ser canciones. Otra opción para decirles más opciones, o sea, no los quiero tampoco confundir, puede ser tomar una novela actual, pero que trate sobre esa época, pero ahí la pregunta que se tienen que hacer es otra, ¿sí? La pregunta que se tienen que hacer es, ¿por qué una novela del 2020, del 2021 o desde cuando será, retoma eh, un hecho entre 1982 y 1990? ¿Sí? ¿Qué intenciones políticas se siguen ahí? ¿Qué otras preguntas sobre lo nacional aparecen ahí que no van a ser las mismas preguntas sobre lo nacional que aparecen entre los 80 y los 90? ¿Sí? Es decir, que siempre cuando uno toma, a ver, si uno toma una novela ahora de, por ejemplo, no sé, otra película, no se me ocurre, cuando en los años 70 Héctor Olivera produce La Patagonia Rebelde, está retomando, ¿no?, los fusilamientos de los obreros patagónicos en 1921, pero no para hablar solamente del pasado, sino para hablar de un presente en el que justamente la violencia militar se estaba recrudeciendo, ¿sí? Y los civiles aparecían a merced de esa violencia militar, ¿no? Digamos, siempre hay que ver qué intenciones, hay que hacerse otra pregunta, ¿no? Siempre como documentos de época, o decir que cada novela habla de su propia época, por más que remita a otra época, ¿sí? Entonces quizás la pregunta es por qué en el 2021 se toman los juicios, una novela se remite al juicio de las juntas. ¿Qué aparece ahí? ¿Qué otros factores están apareciendo? ¿Sí? Esa es la pregunta que se tienen que hacer, pero es otra de las posibilidades. Bueno, les dejo la palabra a ustedes con respecto a dudas respecto a la monografía. Bueno, otra cuestión es que la monografía puede ser individual o puede ser grupal. Grupal siempre pensamos 4 personas, ¿sí? Dos, tres o 4 personas, ¿sí? Así que podemos en esta flexibilidad ampliamos hasta 5, ¿sí? Pero bueno, creo que también se hace más difícil coincidir en una monografía entre 5 personas, ¿no? Pero bueno, no tiene criterios respecto de letra, eso la verdad que me interesa bastante poco. Tampoco tiene cuestiones respecto a
digamos, la extensión, ¿sí? Así que, bueno, es eso, básicamente. Bueno, les dejo la palabra a ustedes, dudas, preguntas. De ahora en adelante, desde acá hasta fin de cuatrimestre, vamos a estar dedicándole una parte a literatura, que lo vamos a ver en función de las necesidades. Vemos si seguimos avanzando, sí la vez que viene, porque bueno, sí, ustedes seguramente el fin de semana van a descansar, es muy probable, después del parcial. La semana que viene sí, vamos a ver periodo 55-66, y la otra semana, bueno, ustedes van a tener que presentar como una especie de resumen, ¿sí? De lo que ustedes quieran hacer en la monografía, ¿sí? El grupo que conformaron, una idea por lo menos, no le estamos pidiendo, ¿no? Respecto de qué quieren hacer en la monografía. Entonces estaríamos para el lunes 17, ¿no? Porque hoy es 3, 10, el 17 de mayo, ¿sí? El 17 de mayo estaríamos haciendo eso. El 17 de mayo seguramente nos vamos a dedicar a que ustedes cuenten justamente el tema de investigación, el tema que ustedes decidieron, eh, sobre todo porque es una construcción también colectiva, ¿no? O sea, la idea es que cada uno cuente y otro lo puede ayudar porque está leyendo otras cosas, yo también los puedo orientar, Sofía también los puede orientar, ¿no? Esa es la idea también de poder ir construyendo entre todos también la monografía final. Y lo que estoy pensando de ahí hasta el fin de cuatrimestre es dedicar siempre una parte a seguir avanzando en la literatura e historia argentina, o centrarnos en la década del 80. Quizás centrarnos en la década del 80 puede ser una opción, y después la otra parte, consulta sobre las monografías. No tienen que hacer entregas parciales, pueden hacerlas si quieren saber si van bien, pero bueno, quizás lo mejor es que sean también en este ámbito. Los dejo, perdón, que siempre los estoy por dejar y nunca los dejo hablar. Les dejo la palabra a ustedes. Perdón, ¿cuándo hay que presentar la idea de la monografía? La idea de la monografía estaría para el 17 de mayo, ¿sí? Está bien, para el miércoles. Creo que hay... No, es lunes, ¿no? ¿Hoy es 3? ¿No es 3 de mayo? Sí. Ah, 17, no, es lunes, Mariano. estoy en cualquiera, perdón. No, por favor, por favor. Y ya les digo, puede ser individual o puede ser grupal. Y con el tema de, por ejemplo, en esto, si bien no hay una forma o un formato, ¿no? de presentación, sí hay que respetar el tema de las citas, o sea, si es que nos vamos a dedicar a un grupo, hay que citar todas esas cosas, digamos. ¿Hay Sí, alguna manera de presentarlo o directamente ponemos que... a ver, siempre, a ver, la que se está usando en los últimos años, sobre todo, ¿no? Eso sí, quizás le podemos presentar un formato, pero a ver, en general es no a pie de página, sino en la cita, ¿no? Y entre paréntesis, autor, 2 puntos años y 2 puntos la página, ¿no? Es generalmente lo que se suele utilizar los últimos años, ¿no? En mi época se utilizaba más la nota al pie, pero ahora es lo más habitual. ¿Sí? Pero eso quizás sí le podemos mandar, sobre todo si alguien no está... pero bueno, en general están acostumbrados, pero por las dudas, si alguien no está demasiado acostumbrado, ahí sí les podemos mandar como algunos registros. No habría una única manera, ¿eh? Mientras sigan el mismo criterio, o sea, no primero nota al pie y después sigan siempre el mismo criterio de citas, ¿sí? Acá Malena pregunta, ¿se puede analizar la época y relación entre literatura e historia a partir de un sujeto político, por ejemplo, organismos de derechos humanos? Sí, 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 por supuesto. Perfecto, sí, sí, sí. Profe, capaz puede contar de qué hicieron los otros años como para de ejemplo.
Sí, miren, ahora no me acuerdo, pero creo que teníamos como un campo inclusive donde estaban varias de las monografías, que eso quizá, eso después es cuando, hoy no viene Sofi que tuvo un problema, pero la semana que viene o en la semana le digo y lo podemos subir a algún lado. Lo que ya les digo, en los años anteriores era una época, pero no estaba tan restringido a esto, ¿no? Este año tienen como una restricción más, que es esto de las disputas por el ser nacional. Pero a la vez, las disputas por el ser nacional casi es muy amplio también, ¿no? Porque también las disputas por la nación, ustedes les pueden también dar una vuelta para trabajar esa época, ¿no? Y ver, bueno, qué cuestiones de lo nacional están en pugna, ¿no? Se le puede dar una época. Pero sí, sí, Agus, podemos hacer eso, sí, eso sí. ¿Alguien pensó algo? ¿Alguna? O bueno, están con el primer parcial, pero capaz que alguien tuvo alguna idea. O a partir de lo que estuvimos recién charlando. Yo estuve viendo, hola, buen día, perdón. Hola, Violeta. Había estado viendo sobre todo cómo empiezan a aparecer, igual, o sea, vi una nota nada más, ¿no? Pero tendría que ampliar un montón y en raíz de esta charla también ver si sigue aplicando, pero había visto cómo a partir más o menos de la década del 80 empieza a aparecer en la literatura muchas historias que se empiezan a narrar en el conurbano, historias que quizás antes se hubiesen narrado en Capital, pero como la aparición de muchos temas que son como más, que no van con la imagen que se tenía de Capital, ¿no? Como más sórdidas y que se empiezan a narrar en el conurbano, y me interesa quizás agarrar algo por ahí. Me parecería interesantísimo. Y bueno, y aquí más preguntas, que vieron como a ver, parecen restringidos, pero la pregunta sobre la disputa de lo nacional es bastante amplia también, porque en esto que señala Violeta aparece bien claro, ¿no? Casi la disputa sobre lo nacional es lo que estuvimos viendo en todo, ¿no? El desarrollo, ¿no? Sin plantearlo en esos términos, ¿no? Pero bueno, primero, ¿no? Lo nacional era solamente Buenos Aires. Bueno, cómo se reactualiza, ¿no? Ahora con las disputas, ¿no? Entre Buenos Aires y la provincia, ¿no? Pero bueno, tragicómico. Pero la disputa, perdón, lo nacional era solamente lo centrado en Buenos Aires, ¿no? Lo ligado a lo unitario. Después lo nacional era lo ligado a lo que no tuviera que ver con lo extranjero, que justamente era caracterizado como lo no nacional. Después lo nacional era el gaucho, ¿no? Después lo nacional era todo aquello que no estuviera ligado a esos cabecitas negras que estuvieran viniendo, ¿no? Y desde el otro lado también, ¿no? Desde el movimiento nacional y popular, ¿no? Que encarnaron, ¿no? El peronismo. También dijeron, bueno, esto es lo nacional y lo otro no es nacional, ¿no? Digamos, entonces, sin querer, siempre en esa disputa aparece, por eso les digo que es lo suficientemente amplio como para que ustedes comiencen a mirar, ¿no? En novelas, en relatos de la época y puedan encontrar que va a aparecer esa disputa, ¿no? Que puede tener que ver, yo me centré recién en los orígenes del horror, ¿no? En el origen del terrorismo argentino, del Estado argentino, pero de que también puede aparecer en otras cuestiones. Y esto que dice Daniel Agus es muy, Violeta, perdón, está muy, muy bueno, ¿no? Porque bueno, entonces, ¿dónde está lo nacional? Está en ese conurbano, ¿no? De donde el terrorismo de Estado también no hizo una gran masacre. Ahí estaba realmente lo nacional, ¿no? Pero está bueno eso que vos señalabas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Te hago esta consulta, Adrián. Yo no termino de entender, pero debo estar medio quemada. Por ejemplo, me pregunto, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió y cuándo?
y pienso en Camila, en la película, no lo puedo relacionar, sacar de ahí la pregunta sobre el ser nacional. No Sí, entendí. perfecto, no, quizás tampoco me expliqué muy bien en esto. A ver, quise darlo como un ejemplo de las disputas por lo nacional, ¿no? Dónde buscar lo nacional, dónde buscar. Quizá también me centré demasiado en el terror, ¿no? Y sobre todo porque hay muchísimas novelas de época, estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, en Andrés Rivera, ¿no? Andrés Rivera tiene novelas como En esta dulce tierra, después El Farmer, que encuentran, ¿no? El comienzo de la violencia política en la época de Rosas, ¿sí? Entonces, es una pregunta sobre lo nacional y es una pregunta también sobre los orígenes del horror. Entonces, bueno, que la nación también nació junto con el horror, nació ahí, o nació en mayo del 1810, o nació en la época de Rosas, y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó la que hoy llamaríamos grieta, ¿no? Una palabra que no me gusta demasiado, ¿no? Es eso, básicamente, ¿no? Quizás me centré demasiado o sea, lo que yo sobre todo quería señalar ahí es cómo, en definitiva, Camila, la película, se refiere a un hecho del siglo XIX, pero no con la intención de narrar un hecho del siglo XIX, sino hablar del horror del pasado más reciente, ¿no? Ahora me parece que me quedó más claro. Es decir, la pregunta sería justamente, la nación nació con el horror o nació, como vos dijiste, en el 10 o en el 45? Claro, está, entendí, gracias. Buenísimo. Sí, y ya te digo, no, yo me centré demasiado en el tema del horror porque, bueno, la verdad que justamente son los grandes debates también de los 80, ¿no? Pero ustedes pueden hacerse otras preguntas, ¿eh? No necesariamente esa, ¿no? Ya les digo, lo nacional también es tan amplio que podemos pensarlo en muchos sentidos, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Qué obstáculos le encuentran? Sobre todo, sé que están atravesados por el otro parcial. La idea sería, hola, Hola, sí. agarrar las obras que tenemos ahí en la bibliografía, o también podemos extendernos un poco. No entendí bien. No, a ver, puede ser algunas de las que están citadas eso también les podemos hacer como un listado, ¿no? De algunas de las más clásicas, ¿no? Que aparecen como paradigmáticas, ¿no? También de la transición democrática. Podemos hacer un listado, algunas las tienen en la bibliografía del programa. Otras la tienen también, yo les pasé por mail un libro que hice hace muchos años con Marcelo Rafín. Bueno, hay una última parte que está dedicada justamente a toda la literatura que se produjo sobre la dictadura. De ahí quizás pueden tomar por lo menos algunos títulos, algunas ideas que les parezca que pueden servir, ¿sí? Esa puede ser otra de las fuentes. Se las pasé en el primer mail, si no me equivoco. Se las pasé, ¿no? Sí, en el primer mail que les mandé a todas y todos. Sí, ahí estoy viendo el drive porque justamente estoy a pleno con el parcial, que hay en la bibliografía. Buenísimo, listo. Ahí tienen como una... Preguntaba, perdón, No te escucho, Giselle, perdón. no, te preguntaba porque estaba pensando con respecto a lo que estás diciendo y pensaba un poco en las voces actuales. Por ejemplo, ahora salió un libro que se llama La princesa montonera, que es de una hija de desaparecidos. Tendré que averiguar bien, bueno, es muy reciente. Entonces pensaba un poco en las voces de hoy, pero
herederos, ¿no?, de esa historia en la cual hoy se ven marcados y cómo se construye, cómo se reconstruye esa identidad a partir de lo personal, pero que también es colectivo, ¿no? Pensar un poco en eso. Podría llegar a ser algo como para también analizarlo. Sí, le podemos encontrar una vuelta, sí, es muy interesante. No escuché, sí escuché la temática, pero no escuché la novela. ¿Era de Laura Alcoba? No, no. Ay, ¿sabes qué? No sé. La Ah, bien, princesa bien. montonera, me anda muy mal internet, por eso estoy diciendo mal. Sí, no, no te problema. No. Sí, creo que era así. Me parece que era así. Y me suena así. Ahora lo busco. Ahora ya lo googleo. Dale, dale, dale. Puede ser Laura Alcoba, sí, que a ver, tiene una trilogía, una es La Casa de los Conejos y tiene dos más que, bueno, que trabajan sobre esa época. Podemos encontrarle una vuelta, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, ¿no? Los hijos de los desaparecidos se van a hacer otra pregunta también sobre, en definitiva, sobre qué es la nación, ¿no? Por supuesto, ¿no? Frente a un Estado, además, que mató a sus padres, ¿no? Digamos, es terrible, ¿no? Eh, y bueno, y preguntaba también Giselle si Mariana Eva Pérez, no, no la conozco, pero bueno, buenísimo, Diario de una princesa. Conozco el título, pero no lo leí. Así que bueno, sí, perfecto, perfecto, Giselle, buenísimo. Sí pueden tomar, o sea, pueden tomar cuestiones de las que venimos charlando, que están en el libro que les pasé en el primer mail, que están también en el programa y pueden tomar lo que ustedes quieran, ¿no? Producciones eh, inclusive, bueno, revistas, ¿no? Recién decíamos algunas, pero otras revistas son El Porteño, digamos, hay muchísimas revistas que salen también en ese momento, ¿no? Si toman una revista pueden tomar 2 o 3 números y ahí yo creo que tienen lo más que suficiente también, ¿no? Un mes, un hecho, cómo se refleja en esa revista, ¿no? Vienen también todas las preguntas sobre el nacional que van a aparecer a partir de los registros sobre el juicio a la Junta, ¿no? Es amplio, ya les digo. Sé que a veces, bueno, otro día no me acuerdo si Tomás o algún otro compañero lo había dicho, ¿no? Que a veces tan amplio no quisieran, pero bueno, hagamos la prueba. Hagamos la prueba de que puedan hacer también algo que ustedes quieran hacer, ¿no? Que les parezca interesante y que puedan ir indagando y encontrar placer también en aquello que investigan. Bien. Bueno, antes de pasar ahora igual mientras, si quieren, van pensando tanto lo de la monografía como preguntas o los obstáculos que están encontrando con respecto al parcial, les digo para el lunes que viene, ¿sí? El lunes 10 de mayo, seguiríamos con el cronograma, habíamos visto la literatura sobre el peronismo y ahora entraríamos en el periodo más o menos 55-66. En ese sentido vamos a ver el cuento, esa mujer, ¿sí? Un cuento esto de Rodolfo Walsh, el cuento que justamente trabaja sobre la desaparición del cadáver de Eva Perón. Bueno, ahí tienen otras, ¿no? Hay una poesía, ¿no? De Néstor Perlongar, que se llama El cadáver de la nación, ¿no? Eh, Trata sobre la desaparición del cadáver de Eva Perón, pero piensen que lo escribe en los años 80. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el último de los casos? Si es el cadáver de la nación, no solamente es Eva Perón como el cadáver simbólico de la nación, sino que la nación está muerta, ¿no? Está dando cuenta justamente de una nación que está muerta, ¿no? Para algunos, justamente, ¿no? Para algunos autores dentro de la literatura, trabajaron, ¿no? La desaparición del cadáver de Eva Perón como una metodología que comienza también, o que inaugura una metodología que después va a ser de por miles, ¿no? Por parte del Estado, del terrorismo de Estado, ¿sí?
bueno, tienen esa mujer de Walsh, y otro libro que en ese sentido también es paradigmático de todas estas cuestiones que estamos diciendo, porque es Operación Masacre, ¿sí? De Walsh, ¿no? Justamente, ¿no? Que hace, toma ahí, como siempre decimos, una novela policial, que es una novela policial, pero es una novela política también a la vez. Eh, pero ¿de qué da cuenta Walsh? De un Estado que también, ¿no? ¿Qué hace? Se vuelve terrorista, ¿no? Fusila a sus ciudadanos, ¿no? En los basurales de José León Suárez, los fusila de manera ilegal, de manera tan desprolija, ¿no? Que muchos de ellos terminan sobreviviendo, y eso posibilita también el libro de la denuncia de Rodolfo Walsh. Pero bueno, en definitiva, está hablando de un crimen eh, que es paradigmático de una forma de operar del Estado en Argentina, ¿no? De un Estado que justamente se vuelve terrorista. Acá tienen, ¿no? Una fuerte relación, ¿no? de la literatura. Con, por eso también muchas veces en una novela policial, quizá de la época, conocida o no conocida, ¿no? Cómo se narra un crimen, puede dar cuenta también, ¿no? de la época. Hay un libro, ahora no me acuerdo, pero bueno, seguramente en algún momento me voy a acordar el nombre. Ustedes saben que hay un crimen muy paradigmático de la época, paradigmático quiere decir porque salió sobre todo en todas las revistas, fue masivo. Después tuvo otras connotaciones políticas, ¿no? Que fue el crimen de los hermanos Joclender, ¿no? Que mataron a su padre y a su madre, ¿no? Hace poco salió un libro, después les voy a decir bien el título, que hace un análisis muy interesante, ¿no? Sobre el asesinato de los padres de los Joclender, porque justamente parecería que se invertía casi lo que estaba haciendo, ¿no? Eso, generalmente, ¿no? Tradicionalmente los estados terroristas matan a sus hijos, ¿no? Acá eran los hijos matando a sus padres, pero por otro lado los mataban casi con la misma metodología, con el mismo horror, con la misma brutalidad, con que en el terrorismo de Estado, bueno, ustedes saben, le pegaron con un caño al padre, a la madre, fue terror, los pusieron en un auto, que escondieron los cadáveres, ¿no? Se habrán hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con los cuerpos? ¿No? La misma pregunta que se habían hecho en un primer momento los miembros de las juntas militares, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se y en definitiva sale a la luz aquello que, de manera invertida o como sea, una metodología, un crimen y aquello que no era dicho, ¿no? Sale de esa manera a la luz, ¿no? Así que bueno, después les digo bien el título del libro. Si no me equivoco, el autor era Fernando Sánchez, pero bueno, después lo busco bien y se los paso por cualquier cosa por WhatsApp. Bueno, entonces, ahora pasamos a el parcial, pero bueno, la semana que viene hacemos una caracterización del periodo 55-66. Si puedo, porque bueno, tengo mis dificultades generacionales, voy a tratar de pasar partes de películas de cine político de la época, porque bueno, también en lo que hace ese periodo, ustedes saben que es el periodo de auge, ¿no? Del cine político, ¿no? Casi del nacimiento del cine político en Argentina. Me parece muy interesante también compartir algunos fragmentos, ¿no? Películas como El Jefe, de Fernando Ayala, de 1958, sobre guión de David Viñas. Fíjense también cómo la literatura y el cine se conectan. Los Traidores de Gleiser, por supuesto, bueno, y la obra paradigmática casi del cine argentino, ¿no? La obra de Los Hornos, ¿no? Del grupo Cine Liberación de Fernando Pino Solanas, que murió este año. Y, eh, y el otro, Los Hijos de Fierro también, ¿no? Que también es es una película del grupo Cine Liberación, liderado por Fernando Pino Solanas, que traslada el Martín Fierro, ¿no? A la época peronista, ¿no? Donde Martín Fierro es Perón.
y los hijos de Fierro son realmente los herederos de Perón, ¿no? Y los herederos del poder político. Así que, bueno, eso es interesante, bueno, el nacimiento del cine político también en esa época. Sí, voy a estar toda la semana viendo si puedo saber pasar las películas. Y si no, bueno, quizás lo puedo poner a alguien de host y me ayuda, ¿no? Eso también podemos hacer ese día. Bueno, y bien. Profe, una duda. Sí, Recién nombró el texto de Rodolfo Walsh, esa mujer, y después también Operación Masacre. Eso no hay que leerlos, ¿no? Para la clase que viene. sí, sí, porque, a ver, esa mujer es muy cortito, es un cuento, es un relato muy cortito, y la selección de Operación Masacre tiene pocas páginas, ¿sí? Bueno, también podemos ver también una parte de la película de Operación Masacre, ¿no? De Jorge Cedrón, porque además esas cuestiones también, ¿no? Aparece uno de los sobrevivientes de la masacre de los fusilamientos del 56 como actor, o sea, interpretándose a sí mismo, ¿no? También aparece el mismo actor en Los Hijos de Fierro, y casi anticipa también su propia muerte, porque después va a ser desaparecido por la AAA, ¿no? Bueno, asesinado, perdón, por la AAA. Es uno de los que posibilitó el libro de Walsh. Pero sí, es muy cortito, muy cortito. Pero aparte que van a hacer el fin de semana, ya sin el parcial, Agus. Se piensa que yo no pienso en ustedes. Así que bueno, eso, y bueno, ya se acuerden, vayan pensando también, porque también lo podemos empezar a discutir ese día, y tienen todas las vías y van pensando ideas con respecto al trabajo monográfico final, ¿sí? Bueno, obstáculos, cuestiones que tengan que ver con el parcial. Perdón, Adrián, ¿puedo hacer la última pregunta de la monografía? Sí, todas las que quieran, ¿no? Em, Para eso No, estamos, Alejo, sí. seguramente lo dijiste, pero tenía la clase de fondo mientras hacía otras cosas. Sí. El tema de grupos, hay Sí, sé que mira, se puede algo en grupos, pero hay un número sugerido. sí, a ver, el número sugerido es 2, 3 o 4, ¿no? Es como. Perfecto. Así que sí. Listo. Eso nomás, Buenísimo. gracias. No, por favor, Alejo. Bueno, creo que una compañera, el primer encuentro, ¿no? Había hablado justamente de Los Pichiciegos, de Fogwill, ¿no? También es una novela paradigmática donde, a ver, habla de muchas cosas, ¿no? Los Pichiciegos de Fogwill, pero también hay una idea muy fuerte sobre lo nacional, ¿no? Muy fuerte sobre lo nacional, ¿no? En esa comunidad justamente de desertores, en plena guerra de Malvinas, etcétera, ¿no? Así que ahí también tienen, ¿no? No me acuerdo qué compañera lo había sugerido, bueno, que le gustaba además Fogwill. Bueno, es una oportunidad también para trabajar Fogwill. Y bueno, esto no les dije, pero también, o sea, tienen la bibliografía sugerida por nosotros. Ah, Giselle, buenísimo, sí, me parecía. La bibliografía sugerida, viste que no hay que hablar tanto, la bibliografía sugerida, pero pueden ampliar con todo lo que ustedes que consideren científico y necesario, ¿sí? Bueno, cuestiones con respecto a la monografía o con respecto al parcial. Recuerden que el jueves tienen esta charla que también puede brindarles también muchas claves, ¿no? Muchos elementos, ¿no? Respecto a, por lo menos a la caracterización de la época y a las disputas por lo nacional. No sé si alguna de los expositores, de las expositoras, mejor dicho, vas a trabajar el tema de la literatura, pero bueno, puede ser extrapolable, ¿no? Muchas cosas las que dicen al campo de la literatura.
Bueno, ¿alguna cuestión con respecto al parcial? ¿O los dejo en paz con el parcial? ¿Van bien? Bien, Manchi, buenísimo. Presionados como siempre, por más que no quisimos, pero bien. Entonces, alguna de las consignas les resulta más problemática. Todo bien también por Katia también. No, quizá que a mí me resultó que era como muy mega abarcativo. No sé, o justo la pregunta 1 es como un montón y no sé, bueno, por suerte no había límite de páginas, entonces nada, con esa le avancé. Pero sí, me pareció como que todas las preguntas podrían incluir 1.000.000 de cosas. Entonces, nada, eso, me parecieron amplias y como que como que siempre se podría seguir escribiendo 1.000.000 de cosas más si hay que responder a la pregunta que se hace. Eso nomás. Sí, a mí, bueno, igual, corríjanme, la primera es la que menos amplia igual me parece, ¿no? Me parece que hay como unos puntos, pero bueno, tenés razón que quizás pueda. Eh, a ver, mientras ustedes definan, bueno, me voy a centrar en esto, porque bueno, es inabarcable, ¿no? Porque bueno, sería como, a ver, son 3 consignas, ¿no? Que trabajan periodos históricos muy amplios, ¿no? Entonces, bueno, sería como inabarcable, ¿no? Y nadie les va a pedir exhaustividad si ustedes se explican, bueno, me voy a enfocar en esto porque, bueno, por un criterio también que hace también la consigna, ¿no? De centrarse en algunas cuestiones en particular. Sí, eso, a ver, alguna cuestión que les decía la vez pasada, por lo menos algunas cuestiones, no desarrollarlas de todo, pero nombrarlas, ¿no? Esas cuestiones que dice Botana, ¿no? Como mecanismo institucional, la elección indirecta tiene que estar, ¿no? El colegio de electores tiene que estar, la posibilidad de intervención en las provincias tiene que estar, el fraude electoral tiene que estar, ¿no? Digamos, después ustedes pueden enfocarse, ¿no? Más en algunas cuestiones que en otras cuestiones, ¿no? Pero sí, sí, perfecto. Pero sí, por supuesto que coincido con Agus, que después tienen decisiones que las toman ustedes, ¿no? Sí. Como que a mí lo que me pasa es como empiezo con un tema, arranco con algo, pero digo, ah, pero esto se conecta con esto y con esto otro. Y entonces voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás y es como, bueno, listo. Ya, voy a ponerle límite. Bueno, pero está bueno eso, bueno, Pero porque bien, prefiero la igual. qué sé yo, está bueno, pues bueno, si uno va conectando también, quiere decir que bueno, que también va relacionando y va pensando, que creo que también es uno de los propósitos. Charlie hoy se las tomó Alejandro en 2 segundos y nos dijo, si no se enganchó con Cortázar, menos se va a enganchar con este bodrio de los exámenes. Estuvo bastante acá al lado hinchando con una pelotita, pero no apareció en la cámara, sí. Sí, sí, sí. Yo sabés que, Adrián, te quería hacer una consulta porque viste la tercera pregunta, estaba buscando exactamente la consigna, pero habla sobre los orígenes del peronismo, y yo el texto de James, no sé si es una hipótesis sobre los orígenes del peronismo en sí, o sea, medio teórico, me resultó más algo como anecdótico de la jornada del 17 y 18 de octubre, pero yo no sé si, yo no recuerdo, pero no encontré tal vez una hipótesis de los orígenes del peronismo, más allá obviamente de la base social que es la clase obrera en ese caso, pero no sé si ahí buscan algo más particular, algo que se me haya pasado. No, a ver, a ver, ustedes tienen 2 textos obligatorios, ¿no? De James. Uno es el que nombraba recién Alejandro, del 17 y 18 de octubre, y El otro es el de... otro tengo entendido que es posterior al peronismo, creo que habla del 55, no sé, todavía no lo leí, pero creo que... Mire, bueno, menos mal que lo planteaste, Alejandro, está buenísimo que lo hayas planteado. A ver, de todas formas, podían responderlas desde el 17 y 18 de octubre, pero, a ver, yo pensé que ya habían visto incluso en el teórico
y que generalmente suele llegar hasta esta primera instancia, es solamente, y les juro que es muy agradable el texto, es la introducción de resistencia e integración, ¿sí? Que justamente no son demasiadas páginas. En el teórico está, me dice, sí, sí, me parecía. Que son las primeras páginas y que dice, bueno, ahí Daniel James justamente señala, primero se hace esta pregunta de por qué por tantos años, ¿no? Y a pesar de todo lo que ocurrió, ¿no? La proscripción del peronismo, las persecuciones, inclusive los vaivenes políticos de Perón, ¿por qué de todas formas, en definitiva, la clase obrera siguió apoyando al peronismo? ¿Sí? Y yo cuando pensé en la pregunta, más que en el artículo de James, que me encanta, el de 17 y 18 de octubre, pensé más que nada en esa introducción, ¿no? Y ahí sí aparece como una hipótesis sobre los orígenes del peronismo, en varios sentidos. Primero, pues bueno, por supuesto, discute con la hipótesis clásica de la ortodoxa, ¿no? La ortodoxa, la de ¿cómo se llamaban? El italiano. Gino Germani, no me salía el nombre. De Gino Germani, gracias, Andrea. De Gino Germani, sino porque dice, yo me voy a enfocar justamente en algo que no se suele pensar, que es las condiciones subjetivas, y por eso van a ver que esa primera introducción aparecen muchísimos testimonios de obreras, y sobre todo obreros, la verdad que me parecen más varones, que respecto de qué significó para ellos la década peronista, ¿no? Entonces va a hacer hincapié en algunos conceptos que me parecen muy interesantes. Uno es la ampliación de la ciudadanía política, ¿sí? Por primera vez, el Estado toma a las y los obreros como protagonistas de un proyecto político, ¿no? Eso es algo completamente novedoso, ¿no? Y aparece por primera vez, y esto va a aparecer muchísimo, este orgullo de ser trabajador, ¿no? Piensen, y hay mucha fuerza ahí también en el programa, perdón, en ese prefacio, hay mucha fuerza en la diferencia que significó para las y los trabajadores eh, el arribo, ¿no? del golpe de Estado del 43 y después del peronismo frente a la década del 30, ¿no? Dicen la década del 30, ¿no? Los trabajadores, no solamente, por supuesto que el Estado no llamaba a los trabajadores como protagonistas, sino que aparecían prácticamente como desechos, ¿no? Como lo miserable, ¿no? de la población, ¿no? Por primera vez aparece el orgullo de ser trabajador, dice, durante el peronismo, y eso tiene sobre las subjetividades un impacto muy fuerte. Entonces, van a ver que aparecen muy fuertes discursos con respecto a esto, la contraposición en lo que había sido las condiciones de vida durante la década del 30, que se expresaba en los tangos, ¿sí? No sé, Cambalache, ¿no? Desde la década de los 30, ¿no? El mundo fue y será una porquería, todos esos tangos tan pesimistas, dan cuenta también, ¿no? Miren, si ahora podemos pensar también en canciones que aparezcan durante los 80, por ejemplo, ¿no? Dan cuenta también de un espíritu de época, de un espíritu pesimista que tenía que ver con una fuerte época de desocupación, de miseria, donde los trabajadores eran degradados. Por otro lado, el discurso de Perón dice, apelaba a algo que aparece como muy novedoso, que es un discurso que apela a los lenguajes propios del melodrama y del tango también, pero no en el sentido pesimista, sino que Perón en sus discursos es liso y llano y utiliza el lunfardo, por ejemplo, ¿no? Dice el 17 de octubre, cuando está la multitud reunida, Perón les dice a los trabajadores, yo en este momento quisiera abrazarlos como si abrazara a mi vieja,
Bueno, dice, esa apelación a los lenguajes populares era algo completamente inédito en la política argentina, ¿no? Antes justamente los políticos hablaban, inclusive los políticos socialistas y comunistas, hablaban en un lenguaje casi erudito, que no había una comprensión por parte de una gran masa de trabajadores. Acá aparece un lenguaje accesible que tiene que ver con el lenguaje de las canciones populares, del tango, de los melodramas. Entonces el discurso político de Perón logra esa cercanía también que no habían logrado con anterioridad las políticas. O sea, hay varios puntos donde señala por qué el afecto permanente y perdurable de las y los trabajadores y el apoyo perdurable de la clase obrera al peronismo. Yo había pensado más que nada en esa, digamos, en la introducción de Resistencia e Integración de Daniel James, ¿sí? Pero, a ver, como me dicen acá varios, que es posterior, no voy a tomar que no tomen todos los puntos. Si lo toman mejor, y yo creo que les va a ser más fácil para contestar la pregunta. Pero en el 17 y 18 aparece algo de todo esto para poder contestarlo de todas maneras. Quizás, bueno, no una gran hipótesis sobre los orígenes del peronismo, pero sí algunas cuestiones, inclusive, ¿no? Respecto, ¿no? de todos los nuevos simbolismos que aparecen y cómo el peronismo se apropia de esos nuevos simbolismos, ¿no? Que captan, en definitiva, la clase obrera, ¿no? Esto que hace tanto hincapié, ¿no? El peronismo se apropia de fechas que tradicionalmente no le pertenecían, como el 1 de Mayo, ¿no? El 1 de Mayo le pertenecía sobre todo, ¿no? A la lucha de los socialistas, de los anarquistas, de los comunistas. Y el peronismo se apropia de una manera bastante hábil, mostrando cómo eran los 1 de Mayo antes, ¿no? Sangrientos, terribles, ¿no? Con trabajadores reprimidos, y cómo eran los 1 de Mayo durante las gestas peronistas, ¿no? Entonces, bueno, pueden contestarlo de cualquiera de los dos textos. Pero está muy bien, qué suerte que me lo dijiste, Alejandro, porque yo había contado con que más había pensado en la pregunta en el prefacio de Resistencia e Integración, ¿sí? A mí, yo todavía no hice esa pregunta, pero me había quedado de alguno de los videos que vi, creo, que el de Donatello, que decía de prestar atención sí, eso, en ese tema o en ese texto, el concepto y la idea de iconoclasia laica. Sí, 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 sí. Entonces, si bien todavía no lo hice, pero pensaba centrarme por ahí también porque me quedó como que él había dicho que le parecía fundamental en el texto, esto de las formas que toman y cómo, sí, eso, cómo reconceptualizan algunas cosas los peronistas o durante esa época. Sí, perfecto. Es una buena decisión. Pueden tomar algunos de estos puntos, pueden tomar todos estos puntos, pero bueno, a la hora de corregirlo voy a pensar más en términos de 17 y 18 de octubre que en el otro, que si no les voy a exigir que tengan lo otro, pues bueno, no lo tienen que ver. No estaba previsto que estuviera leído. Lo que pasa es que generalmente en los otros cuatrimestres entraba en el primer parcial solo el prefacio, no todo el libro que además es muy lindo, el libro de Daniel Shire de Resistencia e Integración. Pero bueno, buenísimo, buenísimo. Pueden tomar eso, pueden tomar discurso herético del peronismo, que creo que aparece también en los dos textos, ¿no? Pero iconografía laica aparece exactamente, tanto en el texto que yo les recomiendo como en el 17 y 18 de octubre. Sí, a mí me gusta mucho Giselle, sí, me gusta mucho James. Tiene un libro, se llama Doña María, también, ¿no? Es una sindicalista, ¿no? También, ¿no? De cómo toman las historias de vida, ¿no? Los discursos, bueno, en este caso de una trabajadora, me parece muy interesante. Profe, perdón la pregunta que es media No, Ramiro, sobre lo mismo, ¿no? Pero ya te iba a incentivar porque veía que ponías el micrófono, lo sacabas, decime. sí, pasa que me mareó esto, viste, que hablaste de la última pregunta, de los orígenes del peronismo y las teorías. Sí. Bueno, y si bien nosotros teníamos, según cronograma y eso, el primero yo le digo en orden, ¿no? El de 17-18 de James, vos me estabas diciendo que pensaste la pregunta con el de introducción de resistencia.
¿qué pasa? Yo digo, si hacemos al revés, ¿está mal para los fines de este examen? Tipo, si No, me no, guío más en la introducción del otro libro. no pueden, es invariable, no pueden tomar cualquiera de los dos. Pueden tomar el del 17 y el 18 de octubre, pueden tomar la introducción, y tienen también muchísimos elementos que está incluido en Matsushita o también a Hugo del Campo, ¿no? Así que no. Bueno, Cualquiera de los dos genial, textos. gracias. No, por favor, Ramiro, por favor. Gracias. No, por favor. Y acá Andrea subió el texto entero. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, entonces, ya saben, como siempre, están todas las vías abiertas para cualquier cuestión, para cualquier duda. Ramiro, Profe, perdón, otra no, consulta. pero estás Porque loco, yo, para eso estamos. la clase pasada, yo por temas laborales no pude estar hoy, por suerte no trabajé. Quería saber si, seguramente lo hablaron, pero vi que hablaron, pero no estoy seguro, de una extensión en cuanto a parcial, cómo se exige. Porque yo, por ejemplo, más que nada por no enredar, ¿viste? Y poner muchas veces lo mismo, pero sobre diferentes autores, preferí capaz agarrar un autor que sé que puede ser más central y sobre ese hacer la consigna. Sí, a ver, dijimos que, a ver, no había criterios incluso de extensión del trabajo. Utilizamos una categoría nueva que la introduje yo, que era de una extensión digna, que, que es imprecisa también. O sea, no, cuando que estén contestadas las preguntas, no hay límite de páginas, quiero decir, no hay límite no hay límite máximo de páginas. En ese sentido no hay problema. Y sí, a ver, mientras cada una de las preguntas está enfocada en autores en particular, ¿no? Claramente la primera está más enfocada a botana, ¿no? Más allá de que hay una relación con la literatura, ¿no? La segunda, pueden tomar una decisión de algún autor, pueden tomar la decisión de Ruquier y tomar Militar, pueden tomar la decisión de Malimachi, tomar Iglesia Católica, pueden tomar la decisión de Matsushita, tomar Obreros, pueden tomar la decisión Horowitz, ¿sí? Tomar partido político, ¿sí? Eh, perfecto, sí. Así que sí, realmente cada una de las preguntas está pensada, ¿no? En función de un autor Claro, interrelacionado con otros autores, ¿sí? Y la tercera, James, ¿no? Sí. listo, sí, genial, porque justamente pensaba lo mismo de la primera de botana, y bueno, la segunda hay que sí o sí hacer una decisión, ¿no? Claro, por supuesto, porque se van a enfocar en un actor social, sí. Gracias nuevamente. No, por favor, por favor. Bueno, listo. Entonces, nos vemos el lunes que viene. Bueno, ahora en un ratito seguro que subo este encuentro. A ver, estamos pasando una época muy difícil, ¿no? De hecho, bueno, hay compañeros bueno, que tienen familiares con problemas de salud. Saben que nosotros tomamos una decisión pedagógica y política de cuidarnos entre todas y todos. Así que cualquier cuestión que ustedes ven que les impide entregar el viernes, ¿no? Porque cualquier cuestión que tenga que ver con eso personal nos las hacen saber, ¿sí? Pero bueno, eh, que tomamos casi como un objetivo, ¿no? No abandonar la materia y aprobar todas y todos, ¿no? Además de aprender, ¿no? En este contexto. Así que bueno, saben que también estamos para eso. Bueno, y entonces están todas las vías, como les digo, está el WhatsApp, pueden llamar por teléfono, está el mail, bueno, y si no, nos vemos todas y todos el lunes que viene con 55-66. Bueno, muchísima suerte en estos días que quedan para el parcial. Nos vemos, chicos.
Gracias. Chao, gracias, Chao, profe. profe, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias, Adrián. Nos No, vemos. por favor. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, gracias. Se metió todo, chao. No, lástima, no quedó Charlie. Le manda el saludo. No, me quedé yo solo, no me abría el Zoom. Chao, hasta- chao, buenas Alejandro, noches, chao, Adrián. Giselle, nos vemos. Hasta luego.